Hoy, chicos, recordando que se acerca el primer parcial, estimo de que hasta la segunda semana del próximo mes vamos a dar el primer parcial. Tenemos que llegar hasta elasticidades. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama equilibrio de mercado. Hasta aquí hemos estudiado de manera individual el comportamiento de los consumidores y el comportamiento de los productores de manera individual, separada. Es decir, hemos analizado que los consumidores, los demandantes, los compradores, a la hora de adquirir un bien o servicio, buscan el precio más bajo, por un lado. Y por otro lado, de que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. De tal manera de que si los precios suben, las cantidades demandadas disminuyen y viceversa, ¿no? Si los precios bajan, las cantidades demandadas aumentan. Por otro lado, también hemos estudiado a los ofertantes, a los productores, a los empresarios, quienes también se comportan de una manera diferente a los demandantes. El ofertante busca el precio más alto en lo posible, porque su interés del demandante es obtener el mayor ingreso y por ende el mayor beneficio, de tal forma que su función de oferta va a tener una pendiente positiva. Esto implica que cuando los precios en el mercado se incrementen, los ofertantes estarán dispuestos a ofrecer una mayor cantidad de un bien, atraídos obviamente por un precio atractivo, un precio que está en incremento, y viceversa. Cuando los precios disminuyen, también los ofertantes o los vendedores se sentirán desmotivados, por lo cual disminuirán su oferta en el mercado. La pregunta que surge una vez hecho este análisis es cómo se ponen de acuerdo en el mercado para hacer transacciones los demandantes y los ofertantes cuando tienen intereses contrarios. Y esto es precisamente lo que se estudia en el equilibrio de mercado, como tienen ustedes como subtítulo, en este caso, del tema que vamos a avanzar hoy. Desde un punto de vista teórico, podríamos decir de que el equilibrio del mercado es el lugar en la que las cantidades, es un lugar en la que un lugar que se muestra donde las cantidades de un bien o servicio que los compradores, que los consumidores más bien desean comprar, iguala a las cantidades que los vendedores, que los ofertantes desean vender. Nuevamente, para ir aclarando el concepto que está en los apuntes para que puedan leer. Se entiende por equilibrio de mercado a una situación donde las cantidades de un bien o servicio, ¿no?, que los consumidores desean comprar coincide con las cantidades que los ofertantes o los productores desean vender. Desde un punto de vista gráfico, también podemos definir al equilibrio de mercado como aquel lugar geométrico donde la curva de demanda y la curva de oferta se intersectan. Es decir, en el punto de intersección que muestra que las cantidades demandadas y ofrecidas se igualan para un único precio en el mercado. Por lo tanto, el equilibrio del mercado, dicho en otras palabras, es una situación en la que los demandantes y los ofertantes, con sus programas de demanda y oferta correspondientes, logran conciliar, logran ponerse de acuerdo para realizar transacciones en base a un precio único al cual estarán dispuestos los compradores a adquirir los bienes y los vendedores a vender los bienes. Entonces, para estudiar el equilibrio del consumidor podemos hacerlo de diferentes formas y eso es lo que vamos a ver a continuación.
Entonces, el equilibrio de mercado podemos representar de tres formas. En primer lugar, a través de en forma analítica, inciso A. En forma analítica. También podemos evaluar a través de una tabla. A través de una tabla. Y finalmente, a través de un gráfico. Bien, entonces vamos a representar el equilibrio del mercado. Ya lo hemos hecho la definición teórica. También hemos dicho que lo podemos encontrar, se puede determinar a través de la intersección de la curva de oferta y la demanda. Pero para hacerlo más práctico, vamos a observar cómo se puede representar el equilibrio del mercado de diferentes formas. En forma analítica. Para encontrar el equilibrio en forma analítica, el equilibrio de mercado, tenemos que partir de dos funciones. En este caso, por ejemplo, una función de demanda representado por 6, muy poco, 8. Por ejemplo, 8 menos precio de X y cantidad ofrecida igual a precio de X. Dos funciones simples. ¿Cómo determinamos el equilibrio de mercado en forma analítica? El equilibrio de mercado conceptualmente es un lugar geométrico en el que las cantidades demandadas y ofrecidas coinciden a un solo precio. Conceptualmente ya dijimos que el equilibrio de mercado es una situación en la que la cantidad de un bien o servicio que los consumidores desean comprar coincide con las cantidades de los bienes y servicios que los productores desean vender. Es decir, en condición de equilibrio, la cantidad demandada va a ser igual siempre a la cantidad ofrecida. Bien, partiendo de este supuesto o condición de equilibrio, vamos a tener que 8 va a ser igual a menos P de X igual a la cantidad ofrecida, que es igual a precio de X. De aquí despejamos el precio, que va a ser igual a... Esto va a ser igual a 8 menos 8 igual, este va al otro lado con signo negativo, es decir, va a ser igual a PX más PX. Por lo tanto, tenemos 8 igual a 2 precio de X, y de aquí tenemos que precio de X va a ser igual a 4. Este precio de X es considerado como el precio de equilibrio, pero para confirmar si este es el precio de equilibrio, primero vamos a encontrar las cantidades demandadas y ofrecidas de equilibrio. Entonces, si marcamos acá 1, 2, 3, podemos reemplazar valores, reemplazando valores 3 en 1 y 2. La cantidad demandada va a ser igual a 8 menos precio de X, en este caso va a ser igual a 8 menos el precio 4, por lo tanto la cantidad demandada va a ser igual a 4, la cantidad ofrecida, que es igual a precio de X, reemplazando el precio encontrado, va a ser igual a 4.
Como ven, la cantidad demandada es 4 y la cantidad ofrecida es 4 y la cantidad demandada también es 4. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio será igual a 4. Y este se convierte directamente en precio de equilibrio. Como hace de que las cantidades demandadas y ofrecidas igualen, podemos decir que esto será igual a precio de equilibrio. Vamos a hacer con rojo para que por lo tanto, como la cantidad demandada y ofrecida es 4, podemos concluir que la cantidad de equilibrio también va a ser igual a 4. Entonces acá tenemos el equilibrio del mercado se va a dar cuando a un precio de equilibrio igual a 4, las cantidades demandadas y ofrecidas van a ser igual a 4. Ese sería el cálculo analítico. Y también esto podemos representar a través de una tabla. A través de una tabla donde podamos ver algunos aspectos interesantes. Voy a tratar de ampliar mi tabla utilizando la variable inicialmente precio, cantidad demandada, cantidad ofrecida, luego vamos a ver presión sobre el precio y situación del mercado. Es decir, vamos a representar aquí el precio del bien, la cantidad demandada, la cantidad ofrecida. En esta parte vamos a ver la situación del mercado. Situación del mercado. Y presión sobre el precio. Presión sobre el precio del. Entonces tenemos 5 columnas: precio del bien X, cantidad demandada, cantidad ofrecida, situación del mercado y presión sobre el precio de X. Entonces vamos a trabajar para ver en toda su magnitud con todos los valores posibles para demostrar la cantidad desde un valor de 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Estos valores que están en esta primera columna vamos a reemplazar inicialmente en la función de demanda, acá, en esta función. Si nosotros reemplazamos cada uno de estos precios en esta ecuación, vamos a tener, por ejemplo, que si el precio fuera 8, voy a tener más 8 menos 8, 0. La cantidad demandada va a ser 0. Si fuera 7, 8 menos 7, 1. Si fuera 6, 8 menos 6, 2, y así sucesivamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si fuera 0, 8 menos 0, 8. De la misma forma podemos calcular para la oferta, los valores de la oferta para cada uno de estos precios. Como la oferta
solamente tiene la variable precio, los valores que le dé a este precio va a asumir la cantidad ofrecida. Es decir, si el precio es 8, la cantidad ofrecida será igual a 8. Si el precio es 7, también la cantidad ofrecida será 7 y así sucesivamente. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Si ustedes se fijan en la parte media, aquí ya se ve de manera clara cómo se determina el equilibrio. Cuando el precio es 4, las cantidades demandadas y ofrecidas también son 4. Ese es el equilibrio del mercado. Aquí podemos colocar equilibrio del mercado. Equilibrio del mercado. Bien. Ahora, esta tabla nos permite analizar la situación del mercado, analizando qué ocurre en el mercado cuando yo tengo una demanda de 0 y la cantidad ofrecida es 8. Es decir, cuando en el mercado existe ofertantes, por ejemplo, podríamos decir que en el mercado de computadoras existen 8 ofertantes y 0 demandantes. A esa situación se le llama excedente. Excedente, es decir, excede a la cantidad demandada. De la misma manera, a un precio de 7 van a haber más ofertantes que demandantes. Continúa existiendo excedente. A un precio de 6 van a haber 6 ofertantes y solamente 2 demandantes. Continúa existiendo excedente. Y finalmente, cuando el precio es 5, hay 5 demandantes y solamente 5 ofertantes y solamente 3 demandantes. El excedente continúa. Cuando el precio es 4, fíjense ustedes, hay 4 ofertantes y 4 demandantes. A esa situación le llamamos equilibrio de mercado, que significa que tanto la demanda como la oferta es la misma para un solo precio. Debajo del precio 4, si vemos a un precio 3, la situación se invierte. Ahora hay más compradores que vendedores. Hay 5 vendedores y solamente 3 compradores. Eso significa que existe en el mercado escasez. Escasez. Si analizamos a un precio de 2, también hay más compradores que vendedores. La escasez continúa. Si el precio fuera 1, aún más todavía se incrementan más demandantes que ofertantes, continúa la escasez. Y si el precio fuera 8, de la misma manera va a continuar la escasez. La última columna dice presión sobre el precio de X. ¿Qué significa eso? Que cuando en un mercado hay excedente, acuérdense que conceptualmente excedente, desde el punto de vista lógico, representa exceso, excedente que sobra, y escasez que no existe, que la escasez significa que falta, faltante, llámele sobrante y faltante. Excedente cuando excede más de lo que requiere la gente, escasez cuando falta. Muy bien, entonces en un mercado, con un equilibrio de mercado, cuando existe excedente, chicos, hay una presión natural a la baja del precio. Acá dice presión sobre el precio. En este caso, la presión que se ejerza sobre el precio va a ser a la baja. Se va a presionar a la baja del precio.
o a la disminución del precio, como quiera llamarse. De la misma forma, si analizamos la segunda fila, cuando hay excedente, hay una presión a la baja del precio. Seguimos con la misma presión al precio a la baja. Cuando existe equilibrio en el mercado, es decir, cuando las cantidades demandadas y ofrecidas se igualan a un solo precio, va a haber una posición de presión neutra. Neutra. Es decir, se neutraliza la presión. Por otro lado, en el escenario del mercado, cuando existe escasez, cuando hay más compradores que vendedores, va a haber una presión al alza, a la presión al precio para que se incrementen los precios o, dicho de otra manera, este término que habitualmente se utiliza, alza, al alza o incremento de los precios. En todos estos niveles va a haber una presión al alza de los precios. Bien, esta es una explicación a través de una tabla del equilibrio de mercado. Sin embargo, una tercera forma de representar el equilibrio de mercado es a través de un gráfico. En este caso, nosotros podemos utilizar el gráfico en el primer cuadrante de un plano cartesiano, en el que representemos la cantidad del bien X y el precio del bien X. En este gráfico vamos a representar tanto a la demanda como a la oferta de manera gráfica, utilizando estos valores. Por ejemplo, el precio va a ir de 0 a 8. Puedo utilizar intervalos de 2 en 2, 2, 4, 6, 8. Para representar a la cantidad ofrecida y demandada, también puedo utilizar esos mismos valores. Muy bien. Ahora podemos graficar, por ejemplo, cuando el precio es 8, la cantidad demandada será 0. Vamos a tener este punto de acá. Y voy a graficar solamente los extremos para hacerlo rápidamente. El otro extremo, toda vez de que como son líneas rectas, para graficar necesito solamente 2 puntos. Y voy a utilizar estos extremos, A y B. La primer par de coordenadas dice 8 de precio y 0 de cantidad demandada, que es este punto. Y B vendría a ser precio 0 y cantidad demandada 8. Este punto. De tal forma que podemos representar a la demanda del bien con esa recta. Ya la oferta podemos representar con el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, que viene a ser el punto E. Voy a utilizar estos mismos valores. Fíjense, como ya tengo que cuando el precio es 4, la cantidad demandada y ofrecida es 4, este es el primer punto. Y voy a utilizar un precio 0. Si el precio es 0, la cantidad ofrecida es 0, que viene a ser este punto extremo.
uniendo estos dos puntos, puedo representar la curva de oferta. Y ahí tienen el equilibrio de mercado en el cual podemos identificar los elementos que estábamos señalando en el excedente y la presión a la baja del precio. Para ello, vamos a utilizar el primer término, excedente. ¿Cuándo existe excedente en un mercado? Cuando hay más ofertantes que demandantes. ¿Y cuál es esa situación? En todo este espacio de este triángulo va a existir excedente. Y los bienes ofertados en el mercado van a exceder a lo que se quiere comprar. Si ustedes proyectan acá el excedente, la cantidad demandada es 0 al precio de 8. Sin embargo, la cantidad ofrecida es 8 a un precio de 8. Bien. Hacia abajo, nosotros acá vamos a tener la situación del mercado denominado como escasez. ¿Qué significa la escasez? En todo este triángulo significa que hay más demandantes que ofertantes. Los ofertantes son 0 a este precio y los demandantes llegan a 8. Bien. Finalmente, vamos a decir de que la presión sobre el precio, cuando existe excedente, es a la baja. Hay una presión en el precio a la baja. Y cuando existe escasez, hay una presión al alza. Bien. Eso significa, por ejemplo, de que en un mercado solo va a existir un solo precio. Va a existir un solo precio en el mercado que haga que coincidan las cantidades demandadas y ofrecidas y que están representados en este cuadro rojo con el número 4. No existirá ningún otro precio en el mercado diferente a 4, por mucho que sea mayor o menor, que haga que coincidan las curvas de oferta y demanda. Solamente va a existir un solo precio al cual estarán dispuestos a realizar transacciones los demandantes u ofertantes. A ese punto, desde el punto de vista geométrico, la intersección entre la oferta y la demanda se le llama punto de equilibrio. Este sería el punto de equilibrio, que representa que el mercado, cuando llega al punto de equilibrio, se llega a vaciar los bienes. Cuando el mercado está en equilibrio, se sobreentiende de que el mercado se vació, se vendió todo lo que se quiso ofrecer desde el punto de vista conceptual. Porque en el equilibrio de mercado no hay sobrante ni faltante. En cambio, para cualquier precio diferente a 4 o mayor a 4, habrá siempre excedente. O para cualquier precio menor a 4, existirá siempre escasez. Ejemplo, si yo quiero determinar
¿Qué ocurre si el precio es 6? Voy a proyectar este precio hasta encontrar las curvas de la demanda y oferta. Fíjense, si el precio es 6, la cantidad demandada será igual a 2. Esta será la cantidad demandada. En cambio, la cantidad ofrecida será 6. Por lo tanto, son diferentes. Para cualquier precio mayor a 4, las cantidades demandadas serán menores a las cantidades ofrecidas. Si ustedes están siguiendo, la cantidad demandada vendría a ser esta distancia y la cantidad ofrecida sería esta distancia. Eso muestra de que no existe en un mercado de competencia un precio diferente a 4 que hagan que coincidan los demandantes y ofertantes. Si el precio fuera en este caso a manera de ejemplo 6, aquí estamos demostrando que a ese precio estarían dispuestos a comprar solamente 2 y a vender 6. Eso significa que hay un excedente. Hagamos el ejercicio a la inversa. Con otro color, vamos a suponer que ya no este precio, sino el precio fuera 2 menor al de equilibrio. ¿Qué pasa si el precio es igual a 2? Si el precio es menor al de equilibrio, esto se va a invertir. Esta va a ser la cantidad ofrecida. Fíjense, se invierte el análisis. Esto se convierte en la cantidad ofrecida. Y la cantidad demandada sería esta. Toda esta distancia. Entonces, cuando existe un precio en el mercado menor a 2, van a haber más demandantes que ofertantes. Bien. Precisamente coloqué estos ejemplos que los voy a colocar en verde, los que he analizado. Analicé 6 y analicé 2. Cuando en un mercado existe excedente, se ejerce una presión natural a la baja del precio. Pero la pregunta es, ¿quién ejerce la presión a la baja? La presión a la baja la ejercen los mismos vendedores u ofertantes que no han podido realizar sus productos. Es decir, todas aquellas empresas, adelante, todas aquellas empresas que no han podido realizar sus productos, por sí solos van a tomar la decisión de bajar el precio. ¿Por qué? Porque no pueden existir empresas que se mantengan en el mercado sin vender, ya que las mismas tienen que cubrir sus costos operativos, pagar al personal, pagar los alquileres, pagar los servicios básicos, etc. Es decir, las empresas que no han podido vender cuando el precio es 6, deben tomar la iniciativa por sí solos de bajar el precio, porque de lo contrario estarían con graves problemas de mantener sus productos sin comercializarlos, lo que obviamente agravaría su situación. Bien, entonces, la presión a la baja la ejercen en forma natural solamente los vendedores que no pudieron realizar sus productos. Es decir, en este mercado, como es un mercado de competencia, no existen más que los demandantes y los ofertantes que actúan en forma
independiente para tomar sus decisiones respecto, en este caso, como por ejemplo, que tienen que decidir una baja del precio para poder restablecerse el equilibrio, porque si yo tengo una situación, en este caso con un precio de 6, tengo una situación de desequilibrio. Una situación de desequilibrio con excedente o una situación de desequilibrio con escasez. Entonces, resumiendo, nunca, al menos en un mercado de competencia, existirá un excedente porque su funcionamiento natural hace que se elimine el excedente por presión natural en la que los agentes económicos vendedores bajan la presión para que se restablezca. Muy bien, entonces al disminuir el precio, voy a representar con una, al disminuir con una flechita, al disminuir, en este caso, el precio, al disminuir el precio, la demanda de los bienes se va a incrementar. Al disminuir los precios, los ofertantes van a hacer que entre en acción la demanda, empiece a aumentar hasta restablecerse el equilibrio. De la misma forma, si analizamos lo que pasa aquí debajo del punto de equilibrio, podemos indicar de que cuando en un mercado el precio es menor al de equilibrio, existirá escasez. Eso significa que existen personas o individuos que no han podido satisfacer sus necesidades o demandar, porque hay más, en este caso, compradores que vendedores, ¿sí? Ya lo hemos analizado que cuando tenemos acá el precio menor, hay más demandantes que ofertantes. En consecuencia, las personas que no han podido satisfacer sus necesidades tomarán la decisión de aumentar los precios, lo que a su vez va a generar que los ofertantes que estaban ofreciendo solamente esta cantidad van a aumentar sus cantidades ofrecidas en el mercado producto de este aumento del precio. Y por otro lado, los demandantes también empezarán a aumentar la demanda del bien. En consecuencia, este mercado, chicos, se autorregula por sí solo. Pueden existir desajustes o desequilibrios de excedente o de escasez por algunos periodos cortos, pero al final el equilibrio del mercado siempre se va a restablecer. Y ese funcionamiento en ese funcionamiento solamente intervienen los demandantes y los ofertantes, sin ninguna otra participación de algún otro agente económico. A eso se le llama la economía de mercado, que tiene una autorregulación por sí sola. Es decir, los agentes económicos individuales, como son los demandantes y ofertantes, son los que se ponen de acuerdo para que nuevamente se restablezca el equilibrio. Entonces, este es un funcionamiento constante. En algunos momentos habrán excedentes, pero eso no dura mucho tiempo, se regula con una baja de precios. De la misma manera, en algún momento, cuando el mercado presenta signos de escasez, se va a restablecer el equilibrio cuando existe un alza en el precio, lo que a su vez influye el alza del precio en un aumento de la oferta y también en un aumento de la demanda de un bien o servicio. Preguntas. Preguntas, comentarios. Ingeniero, para hacer entonces el punto de equilibrio, ¿tengo que hacerlo a través de las tres formas o solamente puedo usar una? De las tres formas que hemos visto. Espera un segundito.
Bien, estábamos comentando de que un equilibrio de mercado se puede representar de estas tres formas, ¿sí? Donde pueden ver en forma analítica a través de una tabla y a través de un gráfico. Obviamente el gráfico es más elocuente, ¿no? Donde se puede explicar lo que realmente pasa en el mercado. Este análisis es mucho más objetivo que obviamente estos que son cálculos fríos. En cambio aquí se puede hacer un análisis y se puede establecer también de que un mercado no queda por mucho tiempo en desequilibrio. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el mercado de hardware o software, vamos a suponer que está con precios altos. Eso implica que no todos los ofertantes pueden tener precios altos, algunos. Esos que no han podido vender su software o su hardware no tienen opción más que bajar el precio, porque no pueden quedarse con sus productos. Ya les he dicho que no hay ninguna empresa que ha sido creada para desarrollar software o vender insumos se quede conforme sin vender. La comercialización, la venta de su producto le da liquidez. ¿Para qué? ¿Por qué deben vender las empresas? Porque necesitan pagar a su personal, porque necesitan cubrir sus costos operativos, pagar los alquileres, pagar los servicios básicos, pagar al banco el préstamo que han tenido. Entonces no pueden permanecer mucho tiempo sin vender. Son ellos los que van a ejercer la disminución del precio o la baja del precio para que se restablezca el equilibrio. Hacia abajo también dijimos de que en el caso de un precio menor al equilibrio significa que hay algunos compradores, algunos demandantes que no han podido satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque cuando el precio es 2, los ofertantes se reducen. El precio, a un precio de 2 solamente hay esta cantidad de vendedores y hay muchos compradores. Hay un déficit, hay una escasez. Entonces, ¿cómo se restablece en un mercado real a través del aumento del precio? ¿Quiénes aumentan los precios? Los compradores. Imagínense un periodo, y esto es mucho más objetivo tal vez, cuando hay escasez de algún producto, ¿no? Los comerciantes suelen esconder algunas veces o venden una cosa acompañado de otro producto más, pero le incrementan el precio. Entonces, cuando hay este fenómeno, es el consumidor el que no ha podido adquirir un bien que va a ejercer la presión al alza para poder satisfacer su necesidad. Entonces, al establecerse una presión al alza, los ofertantes también ya aumentan la oferta al mercado y los demandantes también pueden aumentar su compra, su demanda. Entonces, esto muestra de una manera clara y objetiva cómo se comportan los agentes económicos, en este caso, en el mercado, frente a situaciones que en algunos casos no son de equilibrio, la situación de excedente o escasez. Finalmente, ¿cómo yo determino el excedente en estos niveles desde el precio 4 hasta 8? El excedente va a ser igual a la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. Asimismo, la escasez, vamos a determinar, esta es la demanda del bien X, que la escasez, que lo vamos a representar con SC, escasez, va a ser igual a la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Claro, para determinar el excedente yo tengo que saber a qué precio quiero calcular. Por ejemplo, en este caso, si el precio fuera igual a 6, vamos a manejar aquí un ejemplo. Este ejemplo de aquí y este ejemplo acá. Por ejemplo, si el precio fuera 6, excedente. A este precio 6, ¿cuánto es la cantidad ofrecida? Me fijo acá, a un precio 6, la cantidad ofrecida es 6. ¿Y cuánto es la cantidad demandada a este precio? 2. El excedente va a ser igual a 4. De la misma forma, si yo quiero calcular aquí la escasez,
escasez a un precio de 2. Ubico el precio 2, acá está el precio 2. La cantidad demandada es 6 y la cantidad ofrecida es 2, por lo tanto la escasez es igual a 4. Entonces, el concepto de excedente es que en el mercado sobra, excede lo que la gente quiere. El concepto de escasez es lo que falta en el mercado, es lo que la gente no puede adquirir. Preguntas. Pase. Pase tranquilo. ¿No me escucha? Sí, le escucho. Usted dijo que es para un mercado de competencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿se lo podría aplicar ahorita el problema teniendo en cuenta solamente en Bolivia sobre las vacunaciones? Porque tengo entendido que ahorita hay mucha escasez. ¿Se lo puede aplicar? Claro, claro, en este momento hay más demandantes, todo el mundo quiere vacunarse, pero la oferta que se tiene, lo que el gobierno ha puesto en el mercado, no cubre las expectativas. Y generalmente cuando hay escasez se van a presentar como primer signo filas, colas. La gente se levanta temprano para ir a hacer colas, no solamente en cuestión de vacunas. Cuando vean la escasez de algún producto, el primer síntoma son las colas, ¿no? O cuando hay una institución que regula el gobierno para los precios de primera necesidad. No recuerdo en este momento, pero lanza productos, arroz, azúcar, y cuando los precios están altos, esta institución saca, y lo primero que se ve es cola, porque va a vender a un producto menor al de equilibrio, y esa situación, cuando el precio es menor al de equilibrio, genera caos, anarquía. La gente, una familia entera puede ir a hacer cola para recibir más, y bueno, lo ven con un afán especulativo, no es un problema normal en economía. Pero volviendo al tema del COVID, en este momento estamos en esta situación. Claro que si las vacunas existieran en el mercado, en las farmacias, posiblemente lo analizaríamos algo más real, porque ahorita no tiene precio, pues, ¿no? La vacuna. Pero el primer síntoma es de que sí, existe en este caso escasez. Y estamos en este nivel. Si las farmacias trajeran este producto para vender a un precio, seguramente se restablecería el equilibrio y no hubiese colas, porque la gente, en este caso, dada la situación de vida o muerte que es el COVID, estaría dispuesta inclusive a pagar un precio y se elimina el concepto de escasez. Entonces, el precio es el único mecanismo que hace de que se igualen, en este caso, el precio y la cantidad demandada. ¿Alguna otra pregunta? Cuando existe, digamos, el producto que eleva mucho, ¿el gobierno puede intervenir? ¿Hay alguna forma de ley o algo que Sí, permita al gobierno? correcto, puede intervenir. Lamentablemente, este modelo, chicos, desde el punto de vista técnico operativo, es un modelo eficiente y es un modelo eficaz. Desde el punto de vista de funcionamiento como herramienta técnica de asignación eficiente de los recursos, es una herramienta eficiente y eficaz, ¿no? Por eso tiene el 98% de los países utilizan este modelo de economía de mercado. La mayoría de su actividad económica está centrado en este modelo. El único problema es de que es un modelo frío. Por ejemplo, un precio de equilibrio de una vacuna que podría ser, supongamos, $40, una vacuna. Suponiendo que se liberara el mercado para la vacuna del COVID, $40. Todos estarían en posibilidades de pagar $40. Imagínense una familia que gana un salario mínimo nacional, 2.160 bolivianos, ¿no? Y tiene, bueno, una familia pobre, generalmente la que más hijos familia tiene, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 5. Necesitaría, en este caso, $40, $200, solamente para comprar vacunas. Entonces no lo va a poder pagar los $40. Es el lado negativo de este mercado, ¿no?
pero desde el punto de vista de que es un mercado que favorece la iniciativa de las personas, es un modelo donde usted, como estudiante de sistemas, si es creativo, innovador, se puede hacer empresario, se hace rico. Si es una persona que tiene mucha fortaleza de crear cosas nuevas, se puede hacer rico y famoso rápidamente. O sea, no inhibe, no pone trabas a nadie. Es la gran ventaja que tiene desde el punto de vista de funcionamiento. Pero también tiene su lado negativo, ¿no? Que no toda la población siempre va a poder pagar este precio de equilibrio igual a 4. Y eso genera, puede generar un problema. Por favor, señorita, fíjese. No le van a hacer. Bueno, entonces, evidentemente tiene más aspectos positivos y negativos. Ahora bien, contestando a la pregunta, en este mercado no debe participar el gobierno, no participa, pero en algún momento puede participar. Por ejemplo, puede fijar un impuesto como está de moda actualmente, ¿no? Puede establecer un impuesto. ¿Qué implica un impuesto? Que el demandante va a pagar, ya no va a pagar un impuesto, no va a pagar 4, el demandante va a pagar un precio mayor. Al pagar un precio mayor, obviamente la cantidad demandada disminuye, porque el impuesto no solamente afecta al demandante, sino también al ofertante. Para que me entiendan mejor, voy a explicar. Voy a borrar esta parte para poder explicarles. Necesito otro gráfico porque ese está ya muy cargado. Vamos a suponer que un mercado está en equilibrio. Cantidad de equilibrio, precio de equilibrio. El gobierno decide aplicar un impuesto a la producción de computadoras. Voy a suponer que esta es una oferta de computadoras. Entonces, ¿qué va a pasar si el gobierno decide cobrar un impuesto a las computadoras? La curva de oferta se va a trasladar hacia la izquierda, hacia S2. Vamos a suponer que este es S1. Entonces, solamente la aplicación de un impuesto implica regular este mercado, intervenir, regular. Entonces, la aplicación del impuesto puede ser de que el nuevo equilibrio sea este. Fíjense lo que va a pasar. Aquí voy a tener un nuevo precio de equilibrio. Esta va a ser la nueva cantidad de equilibrio. Perdón. Este punto es el nuevo equilibrio de mercado. Por eso está con asterisco. Sin embargo, ese impuesto va a crear un precio mayor para el demandante y un precio menor para el ofertante. Es decir, el impuesto, que es una T, se representa por PD menos PS. Matemáticamente, el impuesto en economía se representa con una T. Entonces, ¿qué ha provocado el impuesto? Primero, de que los demandantes paguen un precio más alto y los ofertantes, vendedores, reciban un precio más bajo. Acá esta es la oferta. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, que la cantidad demandada de computadoras en el mercado se contraiga, se reduzca. Entonces, como pueden ver, aquí ya no hay un solo precio que haga que coincida la cantidad ofrecida y demandada. Hay dos precios. Uno se llama el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor. Entonces, se distorsiona el funcionamiento natural de este mercado que se autorregula por sí solo. Con la intervención del Estado se distorsiona y ya no hay un único precio, aunque la cantidad de equilibrio sea única, pero hay dos precios. De esa forma se distorsiona cuando alguien interviene
en este caso, el tercer agente, que es el Estado. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, ingeniero. Sí. ¿Cómo afecta o qué influencia tiene el impuesto a las grandes fortunas si tiene un efecto considerable? Bueno, cuando nosotros hablamos de una situación de equilibrio, tendríamos que analizar dónde se va a destinar ese impuesto a las fortunas. Si ese impuesto se va a destinar, por ejemplo, a incrementar salarios, ustedes tienen que manejar esto bien. Precisamente esos son análisis de estática comparativa que está después de esto, ¿no? Después de los cambios, vamos a estudiar los cambios de equilibrio, pero es un anticipo. Yo sé que la demanda de un bien es una función que depende de un conjunto de variables. Estas son las variables que influyen en la oferta. Esto estoy suponiendo que ya lo saben. Y la oferta es una función que también depende de estas variables. Bueno, acá no me entra. Igual precio futuro esperado, pero me gustaría más analizar con fenómenos naturales. Esas son las variables que influyen. Entonces, impuesto a las grandes fortunas. Impuestos a fortunas. Voy a suponer, y eso va a depender dónde lo destina el gobierno. Voy a suponer que es para mejorar los niveles de ingreso de la población, para darles un bono, un tercer aguinaldo. Va a afectar al ingreso. Y si afecta al ingreso, voy a suponer que el equilibrio del mercado está en E. Voy a borrar esto. El equilibrio del mercado es E. ¿Cómo afecta, suponiendo que el impuesto a las grandes fortunas el gobierno utilice para redistribuir mejor el ingreso? Aumento de los ricos a los pobres. Tercer bono o el segundo bono o aguinaldo. ¿Cómo va a afectar eso a la economía? Cualquier incremento en el ingreso hace que las personas demanden más bienes, por lo tanto va a afectar a la demanda. Los aumentos del ingreso son diferentes a los cambios del precio. Los aumentos del ingreso desplazan la curva de demanda hacia D2. ¿Qué va a pasar en la economía? Los precios de equilibrio van a aumentar y la cantidad de equilibrio va a aumentar. El precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio también va a aumentar. La cantidad de equilibrio también va a aumentar. Entonces, de esa forma se puede hacer pronóstico de lo que va a pasar. Y no solamente del impuesto a las fortunas. Acá yo estoy direccionalizando, porque cuando se aplique un impuesto es para mejorar la calidad de la vida de las personas, para generar una mejor distribución del ingreso. El rico financia al pobre. Entonces, haciendo este escenario, no sé el gobierno dónde lo utilizará, pero solamente es un ejemplo cómo se puede afectar al funcionamiento del mercado. Cualquier incremento en los ingresos provoca inflación, producto de este fenómeno, aumento del precio de inflación. Y eso se ve particularmente en los productos de primera necesidad. Cuando hay algún incremento, suben las cosas, vuelven ese incremento a disminuirse, no, nunca más. Y más bien siguen subiendo no solamente un bien, sino varios bienes, con lo que el incremento del ingreso, que ha sido del 5 o 10%, a fin de año más bien ese incremento ha perdido valor adquisitivo. O sea, era mejor no incrementar el ingreso para que no suban los precios. Entonces, ese tipo de análisis se hace con estas herramientas y precisamente eso es lo que vamos a analizar, obviamente, cuando lleguemos a ver los desplazamientos. ¿Alguna pregunta más para cerrar y borrar la pizarra?
necesariamente tiene que haber punto de equilibrio en una economía. Exactamente. Los que venden a un precio de equilibrio van a terminar su mercancía. No siempre se va a dar eso. Por eso esto es tan práctico. Todos los que venden computadora van a vender a un precio de equilibrio. No. Algunos van a seguir vendiendo a 6, a 8. Pero ¿por qué tiempo van a seguir así? Por muy poco tiempo. Porque al no poder vender, van a tener que bajar el precio. Entonces, por eso es un mercado sumamente interesante y práctico, que solamente intervienen los compradores y los vendedores. Bien, continuamos. A ver, hay un práctico que es el que sigue después de la oferta y la demanda, el de equilibrio, que también tienen que realizarlo una vez que ya hemos analizado esto. Ahora, no siempre, me olvidaba explicar algo. Cuando yo le decía que un equilibrio de mercado es la mejor opción para los demandantes y para los ofertantes, porque ambos se benefician, les decía que es un mercado eficiente desde el punto de vista operativo. Fíjense ustedes por qué es así. Voy a borrar esto para explicar mejor. Bien, este es el equilibrio de mercado. Voy a suponer de que es 4, aquí es 4, acá era 5, 6, aquí es 3, 2, 1, 0. Les decía que este es el mejor mercado desde el punto de vista técnico, no social, ojo. ¿Por qué es el mejor mercado? Porque fíjense, si yo analizo matemáticamente este segmento que es la curva de demanda, el consumidor, por ejemplo, está dispuesto a pagar 6 bolivianos por una unidad demandada. En este punto A, B, y en este punto C está dispuesto a pagar 5 unidades solamente comprando 2. Pero fíjense en el punto de equilibrio, está dispuesto a pagar 4 para obtener 4. ¿Cuánto está ganando el consumidor tomando esta decisión en un mercado de competencia, de comprar en una situación de equilibrio? Fíjense, aquí está pagando 6 menos 4, que en realidad va a pagar en equilibrio, estaría ahorrando 2 en el punto C, en el punto B. En el punto C está dispuesto a pagar 5, ¿no? Sin embargo, en equilibrio va a pagar solamente 4. ¿Cuánto está ahorrando? 1. Aquí ha ahorrado 3 unidades monetarias. Está ahorrando 3 porque, fíjense acá, él en última instancia en equilibrio va a pagar 4. 4 unidades por 4 unidades monetarias por 4 unidades de un bien. Sin embargo, analizando esta curva de demanda, él también está dispuesto a pagar en el punto de 8, por ejemplo, 0. Y si yo resto de 8 resto 4, voy a tener 4. En realidad es 7. Más 4 este punto es 8, ¿no? Estaríamos hablando aquí de 4. 7 es el ahorro en todos estos puntos, en A, B, C. Sin embargo, en este punto de equilibrio, él está dispuesto a pagar 4 para recibir 4 unidades. En realidad está pagando menos a más unidades de un bien. El ahorro neto que tiene él es de 7 unidades. A eso se llama el excedente del consumidor. Lo mismo, un productor
a este precio está dispuesto a vender 1, a este precio de 2 está dispuesto a vender 2. Pero fíjense, si vende a 4, ¿cuánto más está recibiendo? Aquí tendría que sacar la diferencia. 4 menos 1, 3, ya tiene a favor. 4 menos 2, 2. 4 menos 3, 1. 3 son 6 que estaría recibiendo más el ofertante que vendiendo a estos precios menores. Entonces, este precio de equilibrio favorece a ambos. Se benefician tanto el demandante como el ofertante, por lo que, reitero, esta es la mejor opción para un vendedor, el equilibrio de mercado, y para un comprador. No hay otro mercado, pero después están los otros, ¿no? Monopolio, duopolio, que no funciona así. El monopolio impone precios, o sea, no es un mercado que funciona de esta manera. Aquí el demandante es como el ofertante, se benefician mutuamente ambos. En el monopolio, el que se beneficia más es el ofertante, el vendedor. Muy bien. Bien, chicos, espero que esté claro con esto. Esta parte que estoy explicando está en la última presentación del equilibrio de mercado. No sé si tienen alguna otra pregunta para borrar. Bien, entonces nosotros tenemos un práctico. Estoy mirando el práctico que les hice llegar. En la parte C dice equilibrio de mercado. Dadas las siguientes funciones de demanda y oferta de diferentes bienes en un mercado de competencia, se pide determinar el precio y la cantidad de equilibrio en forma analítica. Inciso B, graficar el equilibrio. C, indicar a qué precios existirá exceso de demanda y exceso de oferta. Bien, y hay 10 ejercicios, si no me equivoco, si ustedes ven el práctico. De esos ejercicios podemos resolver, a ver, el 5, que no es una función lineal. Por ejemplo, el ejercicio número 5. Del práctico que les he enviado, hay un ejercicio, dice cantidad demandada igual a 20 sobre precio de X y cantidad ofrecida $10 más 10 precio de X. Bien, me dan esas dos funciones y me piden 3 incisos. A, me piden el precio y la cantidad de equilibrio en forma analítica. ¿Cuál es el precio y la cantidad de equilibrio en forma analítica? Forma analítica. B, en forma gráfica. En forma gráfica. Y finalmente C, indicar a qué precio existirá exceso de demanda, precio exceso de demanda, y a qué precios existirá exceso de oferta. Listo. Esas son las 3 preguntas. Entonces, ya saben que el equilibrio, este es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. El equilibrio se da igualando la cantidad demandada con la cantidad ofrecida, es decir, 20 sobre precio de X igual a 10 más 10 precio de X. Quiero eliminar el denominador, multiplico a ambos miembros
por Px. Esto se me va a ir con esto. Y voy a tener acá 20 igual a 10p más 10px al cuadrado. Ordenando esto voy a tener 10px al cuadrado más 10px menos 20 igual a 0. Una ecuación de segundo grado con dos incógnitas. Puedo dividir entre 10 todo y voy a tener precio de x al cuadrado más precio de x menos 2 igual a 0. Puedo descomponer esto. Precio de x, un número multiplicado por 1 y cuya diferencia me dé 1, aquí va a ser más 2 menos 1 igual a 0. Entonces acá voy a tener px al cuadrado menos px más 2px más por menos 2 igual a 0. Elimino de aquí 1 y me reproduce esto. O sea que mi precio de equilibrio yo tengo dos precios, ¿no? El precio de equilibrio 1, que es igual a menos 2, y el precio de equilibrio 2, que es igual a 1. Obviamente voy a quedar con el positivo. Ese va a ser el precio de equilibrio. Y voy a encontrar ahora la cantidad demandada de equilibrio. La cantidad demandada de equilibrio, que va a ser esta ecuación. Es decir, 20 sobre el precio de x. Es decir, 20 sobre 1 igual a 20. Y la cantidad ofrecida de equilibrio, que va a ser igual a 10 más 10 px. En este caso va a ser 10 más 10 multiplicado por 1 igual a 20. Ahí tienen ustedes los mismos valores. Por lo tanto, este viene a ser el precio de equilibrio, que es igual a 1, y la cantidad de equilibrio, que es igual a 20. Entonces, no esperen siempre que las ecuaciones sean sencillas. Acá tienen, por ejemplo, una ecuación de segundo grado para determinar el precio de equilibrio. Y bueno, en forma gráfica, ustedes le dan valores a cada uno de estos, se encuentran en forma gráfica, y el precio al cual va a existir precio excedente y escasez. El inciso C. El B lo hacen ustedes. El C. ¿A qué precio existirá exceso de demanda y a qué precio existirá exceso de oferta? De esta lectura puedo sacar fácilmente, ¿no? Va a existir exceso de demanda para P de equilibrio menor a 1. Va a existir exceso de oferta para precio de equilibrio mayor a 1. O sea, si este es el precio de equilibrio, obviamente a precios mayores de 1 va a haber exceso de oferta. Por eso dice a un precio mayor a 1. Si este es el precio de equilibrio, para precios menores existirá exceso de demanda para un precio de equilibrio menor a 1. ¿Preguntas, chicos? ¿Hay preguntas?
Sobre el práctico, ingeniero, ¿lo tenemos que hacer eso para la siguiente clase? Para la siguiente clase, porque para la otra clase también hay otro práctico. Ok. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos el día miércoles. Ingeniero, una pregunta más. Sería entonces el punto 2 y el 3, ¿cierto? Porque para ahora solamente nos dijo de la demanda. Está agrupado el práctico en incisos A, B, C, D. El A y el B era para hoy. Demanda Ingeniero. y oferta. No, Y sí, para el solo digo el miércoles punto es 1 nomás. equilibrio. Ajá. Solo era el punto, el inciso A, dijo ingeniero, para hoy. Bueno, uno, digo, ingeniero. entonces para la próxima es oferta y equilibrio. ¿Está bien? Ok. Sí, está bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces el día miércoles. Buenas tardes.